aire. Muy buenas noches, estimados amigos que nos siguen a través del fanpage del Club Literario Harawi. Como todos los sábados, nos complace un invitado muy especial tener aquí cada semana, y esta noche el Club Harawi, que se transmite desde Barcelona, España, y que nuestro cofundador está acompañándonos también, Luis Fernando Cueto, desde Alemania. Parix Cruzado, poeta, escritor, pero a través de estos diálogos con personajes del Bicentenario, queremos que nos presente su saludo y a la vez conocer quién es él, su trayectoria, y luego Fernando Cueto, experto, tendrá un tiempo más amplio para saber de sus últimas producciones, sobre todo, que ha generado un gran impacto y lo hemos conocido a través de diferentes presentaciones que ha hecho. Bienvenido, París. Hola, Elizabeth, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Fernando también. Saludos para todos los que siguen Harawi, aquí desde Trujillo, en el Perú. Cuéntanos, París, tu trayectoria como escritor, pero más aún queremos conocer un poquito la vida de París. ¿Quién es París Cruzado? Cuéntanos de primera mano. Bueno, yo soy alguien que recurrentemente explica que empezó a escribir de manera tardía. Y no es tanto así, sino que empecé con una vida de responsabilidades demasiado joven. Me casé a los 20 años, ya tenía la semilla de la literatura, pero me dediqué a criar a mis hijos, a sacar adelante a mi familia. Y no fue sino hasta los 33 años que yo cumplí, que publiqué mi primer libro, que fue un libro de poemas que se titula 28 en el año 2013. Y ese fue el inicio de gratas sorpresas, gratas coincidencias, nuevas amistades, afinidades. Y este trabajo ha continuado mucho con la poesía, también con la narrativa, pero mi obra más extensa es poética. Prácticamente soy un novato en la narración, pero es algo que me llama mucho la atención y voy a comenzar también a desarrollar este aspecto, ¿no? Bueno, si nosotros recordamos a Octavio Paz, él decía que la poética es la poesía en estado amorfo, y creo que por ese camino vas. Fernando, empezamos a conocer más de cerca Yo he tenido la satisfacción de estar estos días leyendo la poesía de París, y la verdad que es sorprendente. Es todo un viaje, una cartografía en estos poemarios de París, y es evidente, saltan a la vista las influencias. Yo quería preguntarle a París cuánto ha influido en él, por ejemplo, Wallace Stevens en su poesía, que me parece que su presencia recorre su poesía última y las anteriores también. Wallace Stevens es un poeta norteamericano, representante del modernismo anglófono. Él es de la generación del 30, es un poeta que publicó su primer libro a los 44 años. Un abogado, un acomodado, ¿qué te digo? Un burgués, ¿no? Cuando a Wallace Stevens lo enterraron, estuvieron todas las personas de la oficina y en su placa había un verso y estaba él como firmante. Entonces dijeron, bueno, ¿quién sabía que el viejo Wally fue un poeta, no? Sin embargo, sí, él era conocido en los círculos intelectuales, pero no con la misma resonancia de Ezra Pound,
con la misma resonancia de T.S. Eliot, que eran un poquito más extrovertidos, dados a la vida social, poética. En mí influyó mucho de una forma magistral porque encontré en él mucha maestría para la poesía. Encontré soluciones a dilemas que yo tenía con poemas que no había cerrado, soluciones, técnicas, aprendí algunas de sus estrategias, fui contemplando su trabajo muy de cerca. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención de Wallace Stevens es algo que explica muy bien Harold Bloom, que es este elemento ausente en el poema que genera una apertura de visión. O sea, es aquello que tú intentas decir, pero que no logras decir, pero que sin embargo está enunciado dentro del poema, aquel vacío, aquello inacible que el lenguaje no ha logrado tocar, pero que sí ha logrado insinuar, es lo que nos va mostrando la grandeza del arte. Y Wallace Stevens es un maestro así, o sea, tú lees a Wallace Stevens y te deja los ojos y la mente en blanco frente a un abismo de creatividad, inflama verdaderamente el talento que tú puedas tener. Al menos pasó conmigo. Y yo a raíz de la buena afinidad que logré con este poeta, comencé a estudiar más la tradición de poesía norteamericana, Sí, ¿no? se nota eso. Sí, Se y nota. en verdad es una poesía fascinante, ¿eh? Tú encuentras trabajos del año 20, por ejemplo, Cora en el infierno, de Carlos Williams, y es un libro estéticamente avanzadísimo. Sí, No tenemos en la poesía peruana algo tan avanzado como eso. justamente Harold Bloom fue el que hizo conocer la obra de Steven, ¿no? A raíz de un ensayo sobre su trabajo. Y hay un punto que toca Harold Bloom sobre la poesía de Steven que para Steven, por ejemplo, la realidad se construye. La realidad se construye con la imaginación. O sea, el mundo existente por sí solo, en realidad no es la realidad. La realidad la construye el hombre con su imaginación. Entonces, vale decir que cada uno construye su realidad, ¿no? Y eso se ve en su poesía. Eso se ve, y es una poesía prácticamente de la mirada y de las ausencias. Y tú has captado muy bien un verso ahí, el silencio es como una silueta que ha pasado, ¿no? Y cómo los cuerpos ocupan espacios, pero cuando se retiran, ¿no? No dejan un vacío en realidad, dejan algo. Hay un poema, creo que se llama El Comienzo, sobre de Stephen, no recuerdo el título, pero es sobre un espejo donde se ha mirado a una mujer, ¿no? Ese espejo ya no es el mismo, ese espejo ya es algo, porque ha captado, en él ha quedado algo de la imagen de esa mujer que una vez se miró. Es como la silueta que pasa y deja algo, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me impresionaban siempre de Steven, porque era un poeta de la mirada, un poeta que construía con su mirada. Y a mí me parece que eso hay en tu poesía. Pero otra cosa que veo en ti, por ejemplo, sobre la tradición, ¿no? Tú estás muy preocupado con la tradición poética. ¿Cómo es tu relación con la tradición poética en tu caso? Para mí es importante y es necesaria, porque siempre estoy eh, tratando de ahorrar tiempo y dinero y tratando de encontrar las vetas, ¿no? Y luego que encuentro las vetas literarias, bueno, pues observo un poco más para ver cómo ha evolucionado esa tradición.
En el caso de la poesía norteamericana me ha ayudado mucho Harold Bloom, porque él tiene incluso un libro que se llama La Escuela de Wallace Stevens, donde él te muestra cómo la evolución de Stevens ha llegado a autores contemporáneos que todavía están vivos, ¿no? Eh, es aprendizaje, o sea, ¿cómo no me va a interesar la evolución de una tradición poética? No podemos redescubrir la pólvora, ¿no? Hay que ser muy soberbio o muy tonto para creer que eres un Rambo o no sé, o un Vallejo, ¿no? Y ni Vallejo, porque Vallejo era un lector intenso antes de Sí, poder escribir. sí, Pero sí, me preocupa. si tú recuerdas a Harold Bloom, tiene un libro muy interesante, importante, que se llama La angustia de las influencias. En la angustia de las influencias, él este, habla de lo que después Vargas Llosa llama el deicidio, ¿no? Del poeta que sigue a un anterior, a un precursor, pero de alguna manera trata de superarlo. Entonces, los poetas, Harold Bloom habla de los poetas débiles y los poetas fuertes. El poeta débil es el que sucumbe a la influencia y se vuelve casi como un seguidor, ¿no? Que sigue y no sale de ese río, de esa corriente que lo arrastra. Pero el poeta fuerte va a superar, va de alguna manera a cometer un deicidio, ¿no? Con ese poeta. Sí, Y ese poeta se va a encumbrar, ¿no? Pero hay una lucha muy fuerte. Lo que Harold Bloom habla de un desvío, de una mala lectura, entre comillas, que hace el poeta fuerte de su precursor para de alguna manera desviarse de ese río que lo arrastra y salir por otra vertiente. Entonces, yo veo a París Cruzado como un poeta fuerte, pero ¿con qué poetas, con qué influencias lucha París Cruzado? ¿Sobre qué poetas fuertes a la vez quiere desprenderse? mira, es curioso porque yo no concibo tanto la idea de esta potencia deicida. Es más, yo estoy muy contento de que las voces de grandes maestros sigan resonando en mi lenguaje. Y esos son los poetas que son muy potentes y merecen, y su poesía merece no morir. Lógicamente, yo estoy cómodo con eso porque no tengo una crisis de identidad. O sea, yo sé cuál es mi trabajo, conozco mi voz y aprecio a los maestros porque me enseñan, pero no estoy copiando a alguien. Es más, si bien es cierto, hablamos de influencia y todos aquí podemos entender qué cosa es una influencia, yo prefiero hablar de afinidad, porque yo he leído grandes poetas, por ejemplo, Ezra Pound es un gran poeta, pero yo siento que no tiene nada que enseñarme, y yo a eso le llamo no tener afinidad con ese poeta. T.S. Eliot también es un gran poeta, pero también yo siento que no tiene nada que enseñarme. Quiero leer narrativa, imagínate esto, o sea, sí soy deicida, pero los reconozco de lejos. Por si a Gabo yo no me interesa su obra. Creo que no puedo aprender nada de él. Entonces, sí soy prejuicioso. Y en ese sentido puede estar este tema del deicida, ¿no? Pero soy un prejuicioso feliz por dos cosas. Por el tiempo y por el dinero. Y porque sé que no voy a poder leer todo lo que quiero. Entonces tengo que ir directo, así a la vena, a lo más importante. Y eso es lo que me ha ayudado, pienso, a desarrollar una obra y a crecer un poco más rápido, ¿no? O sea, no estoy perdido en un club de lectura. O sea, yo leo porque quiero aprender para firmar proyectos que tengo. Pero no me encuentro en ese dilema de querer matar a mis padres literarios. Sigo conversando con ellos. Es maravilloso esto de conversar con esta gente muerta, revisarlos, volver a releerlos y darte cuenta de que te siguen diciendo cosas. Eh, Ahora estoy trasladándome un poco a la tradición italiana, desde Leopardi como base, Eugenio Montale como ya
autores posteriores que han recibido esta influencia, Giuseppe Ungaretti. Yo noto también a Quasimodo. Salvatore Quasimodo lo tengo, lo estoy revisando actualmente. Yo noto también estos Sí, poemas breves de Mútilos. Es un avance, ¿no? Porque es una poesía muy pensada y me trae a la memoria la poesía recóndita de los poetas italianos como Montale, como Quasimodo. Entonces, sí, son como latigazos de que en pequeños versos hay que dar algo, una luz muy fuerte, como ese poema de, de Quasimodo, ¿no? El hombre está solo en el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de luz, y enseguida precioso, anochece. Entonces, yo precioso. he encontrado mucho de estos ramalazos en Mútulos. ¿Qué, qué, qué, qué búsquedas hay ahora en Mútulos? Porque ya es como un decantamiento de la tradición poética del Perú, de los poetas modernistas anglosajones, de estos recónditos italianos. ¿Qué es lo que está buscando en Mútilos París Cruzado? Bueno, Mútilos es un ejercicio de destreza, ¿no? Es lo que quería hacer. Quería estudiar, aprender de maestros sintéticos y desafiarme para poder producir con eventos subjetivos extraídos de mi propia vida, porque es un libro totalmente autobiográfico, aunque no es una confesión. Desechar los ambajes, desechar los colores y limitar el número de palabras. Y fue un desafío porque me sedujo la idea de poder crear con pocas palabras eh, pequeños monumentos poéticos que no se caigan, o sea, que permanezcan, que tengan un nivel poético, porque lo veía en maestros. Y no puede ser, no es de hoy, ¿no? Ya tengo más de una década admirando esta poesía y los últimos 8 años que fueron de la producción de este libro, que como has podido notar es muy breve, por lo difícil de lograr que dejando de lado pues técnicas más complejas, tú puedas con sencillez crear poesía, que es algo muy difícil. Escribir poesía es algo muy difícil, pero es más fácil desbocarse con el estro y darle rienda suelta, ¿no? A las imágenes, las metáforas, Y de hacer tener buena una... poesía en pocos versos es más difícil. Es muy difícil. Sí, sí, No sé sí. si volveré a escribir un libro así, quizás en la Senectud, pero no. Es un proyecto que he cerrado. Yo he seguido escribiendo poesía con otras características, pero ese libro sí fue un desafío que quería tener. Es básicamente lo que yo planteo cuando pienso en escribir un libro de poemas. No quiero repetirme, no quiero aprender una fórmula y reproducirla. Quiero abrirme en esta batalla que hay con la belleza, con la estética, y ir descubriendo siempre, como ser un aprendiz nuevamente. Es muy bonito esto de tener el asombro de lo desconocido e ir tallándolo. Cada vez que escribo un libro de poemas, yo quiero estar en ese estado, ¿no? Y es esa ignorancia inicial lo que me exige una bibliografía, ¿no? Porque tengo la idea estética, pero si es poesía escrita, pues tengo que tener el lenguaje también. O sea, si no lees, igual no vas a poder producirlo. Pares, nosotros vemos a lo largo de tu trayectoria que eres, de hecho, un lector muy prolífero, pero a la vez, al momento de escribir, como lo acabas de mencionar, eres muy exigente. Mútilos, creo que resume todo este sentir y ese actuar y esa estrategia que vas poniendo
cada año o en cada uno de de las obras que tú quieras publicar. No vemos a París Cruzado como otros escritores cada año, ¿no? Como que van eh, queriendo publicar. Tú te centras, corriges y esto es, creo, la razón por la cual vamos viendo cada trabajo, esa esencia que tú le pones. Y para nuestros amigos, quería comentarles que además los poemas de París han sido publicados en varias revistas literarias, físicas y virtuales como Letralia, en la cual eh, resumes, creo, y das a conocer al mundo estos trabajos, esta poesía única y que realmente nos llama la atención la brevedad. No soy experta en el tema, pero sí quería que nos comentara sobre esto, la exigencia que te pones al momento de escribir y el momento de también en la antesala nos decías que para mejorar la voz y darle esa entonación hay que trabajar muchísimo. Cuéntanos sobre esto, Paris. Bueno, el poema se complementa en la voz de su autor, ¿no? Si bien es cierto, los poetas que están vivos pueden pensar así, yo quiero pensar así, en que escribo un poema para leerlo también. Entonces, dentro de la construcción también pienso en la musicalidad, en la entonación, en cosas que me gusta ensayar. Y yo creo que esto tiene que ver con cariño, con el amor con el que uno pone en las cosas, porque yo no lo he leído en un manual. Siempre es simplemente merodear un poco lo que estás haciendo y decir qué puedo mejorar, ¿no? O sea, no ser tan conformista, bueno, el apuro también por la publicación, que más responde a una inmadurez de ser notable o ser visible. Esas son situaciones que un autor debe solucionar previamente antes de escribir, ¿no? O sea, las pequeñas miserias humanas que nos precipitan, ¿no? A exhibirnos, a sobreexhibirnos. La escritura tiene que estar primero, ¿no? Y si se puede hacer de manera excelente, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Al menos es lo que yo pretendo. Y esto es algo que, si bien es cierto, es exigente, para mí es de una libertad muy amplia, porque no tengo una competencia, no me siento dentro de una generación de personas que estén compitiendo conmigo. Estoy observando mi trabajo con mucha libertad y, y gozo, ¿no? Y gozo al hacerlo. Eso es para mí lo importante. Se, claro, se puede ver así desde fuera, ¿no? Este señor se está quemando las pestañas, pero no. Yo si no disfruto algo, lo dejo de lado. Es más, tengo libros que he dejado por años y luego he retomado. El tiempo es para mí indiferente. La cosa es disfrutarlo, hacerlo con bien, hacerlo con cariño. Más que un escritor riguroso, soy alguien que hace las cosas con amor. Es lo que te Fernando. puedo decir. De París, de, de los, de los versos en prosa de este poemario 28 del 2013 y luego de los versos, de los poemas ya más largos de Mar Ulterior al 2000, del 2016 a estos versos, se puede decir, sintéticos, muy cortos, de Mútilos, se ve todo un cambio, una transformación. ¿Qué es lo que ha pasado en París, en su poesía, para llegar hasta estos últimos versos cortos de Mútilos? Han pasado muchas cosas. Y también la forma de técnica de preparar los libros. Si bien es cierto, yo he escrito mucho, con mucha ampulosidad
con mucho estro, con mucha emotividad, entonces lograba manuscritos extensos en papel, a mano. Y eran cosas que guardaba, entonces tenía material para ir puliendo, marginando, y encima me quedaba prosa poética y me quedó Mar Ulterior, ¿no? Que son 2 libros que fueron más extensos, pero en el tallado se fueron puliendo. Yo escribí, luego de estos 2 libros, un poemario que se llama Verás que esta canción es agonía, que no es como Mútilos, pero donde ya hay una expresión sintética. Se separa ya de 28 y de Mar Ulterior. Ahora, esto es como una lidia, ¿no? Yo no descarto volver a los poemas extensos. En sí mi poesía no es tan extensa, pero sí me gustaría, como desafío de escritor, tentar el verso de largo aliento. En el verso del largo aliento hay otro problema, en que el hilo de tensión poética tiene que mantenerse. Porque tú haces un poema muy largo y luego como que tiene sus altibajos, tiene sus problemas. La Moneda, por ejemplo, es un poeta que escribe breve, pero tiene poemas de 10, 12 páginas. Y es alucinante como tú lees a ese poeta y la tensión poética no decae en ningún punto. Entonces, esa estrategia de hacer un poema extenso, pero con la atención puesta, también es difícil. Como te digo, es hambre de conocimiento, es hambre de poner en práctica algunos desafíos estéticos, lo que ha ido transformando estos estilos. Y hay una vuelta a cero, como te expliqué hace poco, porque a mí me gusta cerrar un trabajo y borrarme la mente, ¿no? Y comenzar con un trabajo nuevo. Y ser nuevamente un aprendiz, como lo dije antes. Ahora, en lo personal han pasado cosas, ¿no? Ha habido detalles, mi vida se ha transformado y definitivamente el tiempo y las circunstancias sobre la vida de un autor influyen en su obra, influyen mucho. Entonces, frente a problemas álgidos, tuve que volverme más estratégico, tuve que pensar muy bien las cosas, tuve que ser más inteligente para salir de ciertos problemas. Y si te das cuenta, este tipo de actitud hacia la vida es la que trasladé al libro, pues, ¿no? Entonces, traté de medir más, de contenerme, de buscar la excelencia, no tanto la abundancia, y fue liberándose junto con otras ideas estéticas literarias, esa asociación entre influye la vida e influye la literatura por un lado y aparece el producto, ¿no? Porque definitivamente siempre, al menos en mí, mis libros sí están marcados por vivencias. Por ahora al menos Sí, me pasa eso. y por las influencias. Se aprecia mucho la influencia, por ejemplo, de Sologuren está ahí, pero también de Watanabe y de Vallejo en Mar Ulterior. Hay mucho. ¿Cuál es tu relación con la tradición poética peruana? Ya hemos hablado de los anglosajones y de los italianos. ¿Cuál es tu relación con la tradición poética peruana? ¿Cómo te ubicas tú con ella? Me encantan los poetas insulares. No me gustan los movimientos poéticos en el Perú. No me gusta Horacero, no me gusta Cloaca, no me gusta Neón. No le encuentro provecho al trabajo colectivo de las generaciones poéticas. Sin embargo, hay generaciones brillantes de estupendos maestros en el año 50, en el año 60. Más adelante soy muy mezquino en nombrar, claro, Watanabe es generación 70, pero él era contemporáneo con generación 60. Y Watanabe es un poeta insular, totalmente insular, diferente, único. Para mí es un gran maestro al cual yo releo y de quien sigo aprendiendo. Dentro de la generación del 50, me interesa mucho el trabajo de Javier Sologuren, y hay otro poeta que me encanta, Pablo Guevara, a quien considero un adelantado a su tiempo totalmente.
un poeta distinto de la generación del 60, que no sé si se está valorando como se debe, un poeta que yo considero sorprendente, es Rodolfo Inostroza. Él, por su larga vida y a veces por sus declaraciones un poco, ¿qué te digo?, confrontacionales con los jóvenes, quizás en los últimos años de su vida se generó algún tipo de antipatía con algún tipo de tonto que no sabe respetar las canas. Pero Inostroza es distinto, es un poeta excelente. Pasa lo mismo con Guevara, pasa lo mismo con José Watanabe. Y aquí, pues, en La Libertad tenemos muchos grandes poetas. O sea, hace poco, en el año 2018, se editó la antología de poesía extraordinaria de La Libertad, los últimos 100 años de poesía en La Libertad, y ahí tú puedes ver la gran tradición que tenemos aquí, ¿no? Que yo resumo a 3 nombres, ¿no? Vallejo, Romualdo y Watanabe. Con esos 3 nombres te puedes bajar la tradición poética de cualquier país en el orbe. Son O sea, gigantes. Son esos gigantes. 3 han escrito, o sea, no tenemos que sentirnos menos Son gigantes y son son, distintos. sí, sí. Sí, son Entonces gigantes. siento mucho orgullo yo por la tradición. No comparto con toda la poesía peruana. Hora Cero, por ejemplo, a mí no me inspira nada. Para mí son palabras sobre palabras, eh, bravuconadas y nada más. O sea, me hubiera gustado ver en qué margen estas palabras altisonantes acompañaban las vidas de estos poetas. En ese sentido yo sí soy muy crítico, porque si eres un poeta solamente de escritorio, o sea, no sé, no. La poesía se deslinda de la literatura en que la poesía es verdad. La poesía tiene que ser verosímil. Si bien es cierto, distorsionamos la realidad o la recreamos, es intensidad, es la vida del poeta. O sea, ahí no hay crónicas, no estamos retratando algo exactamente como es, pero es totalmente orgánico. Y bueno, hoy día tendremos 2 cosas. En unos momentos poder escuchar la voz de Paris, realmente disfrutar, así como lo han hecho nuestros amigos allá en Trujillo y que hemos seguido por las redes. Pero hoy a través de Harawi tendremos ese privilegio de poder escuchar a Paris. De verdad, agradecerle por su tiempo y bueno, queremos que nos busques lo mejor que a ti te gustaría compartir de Mútiros y también